Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, listos para un buen chute de romanticismo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de miradas intensas, declaraciones apasionadas y dramas que te robarán el aliento. ¿De qué estoy hablando? De series turcas románticas, por supuesto. Si eres como yo y te derrites con una buena historia de amor, este vídeo es para ti. He preparado una lista con 15 series que te van a enamorar, te lo garantizo. Prepárate un cafecito, ponte cómodo y acompáñame en este maratón de amor turco. Y antes de que se me olvide, si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna recomendación. ¡Vamos allá! Empezamos nuestro viaje con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, una tienda pintoresca llena de aromas a especias y el bullicio constante de los vecinos. Sanem, a pesar de su trabajo, anhela una vida llena de aventuras y sueña con convertirse en escritora, plasmando en papel las historias que imagina en su mente. Su vida da un giro inesperado cuando, presionada por su familia, comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad, un mundo completamente diferente al que está acostumbrada, lleno de glamour, deadlines apretados y personalidades excéntricas. Es allí donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y espíritu libre, un hombre que ha viajado por todo el mundo capturando momentos únicos con su cámara. Can, hijo del dueño de la agencia, regresa a Estambul después de años recorriendo el mundo, dispuesto a modernizar el negocio familiar y aportar su visión creativa. La química entre ellos es innegable, una conexión instantánea que se manifiesta en miradas robadas, sonrisas tímidas y conversaciones llenas de chispa. Sin embargo, su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos, rivalidades profesionales y situaciones divertidas que pondrán a prueba su relación. Desde el primer momento, la serie nos envuelve con la frescura de sus personajes, la belleza de los paisajes turcos y la banda sonora pegadiza que acompaña cada escena romántica. Can Yaman y Demet Özdemir tienen una química increíble, transmitiendo la pasión y la ternura de sus personajes de una manera que te hará creer en el amor a primera vista. La serie explora temas como la búsqueda de los sueños, la importancia de la familia, la superación personal y el poder del amor para transformar nuestras vidas. Erkencikus es súper recomendada para empezar este maratón, una dosis perfecta de romance, comedia y paisajes de ensueño. La siguiente en la lista es Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista apasionada por las plantas y la naturaleza, que sueña con estudiar arquitectura paisajista en el extranjero. Su vida se cruza con la de Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, un hombre obsesionado con el trabajo y que parece haber perdido la capacidad de sentir emociones. Serkan, el fundador de una importante firma de arquitectura, es conocido por su perfeccionismo y su exigencia, tanto con él mismo como con sus empleados. A pesar de sus diferencias abismales, se ven obligados a fingir un compromiso por un periodo de tiempo, un acuerdo que beneficiará a ambos. Eda podrá recuperar su beca para estudiar en el extranjero, mientras que Serkan busca una forma de mejorar su imagen pública. Lo que comienza como una farsa, un juego de roles para engañar a la prensa y a sus familias, pronto se convierte en algo mucho más real. La convivencia diaria, las situaciones inesperadas y la atracción mutua hacen que sus sentimientos empiecen a florecer. Senkalkapm es una serie adictiva, con una trama llena de giros inesperados, personajes secundarios entrañables y momentos muy emotivos que te harán reír, llorar y suspirar. Kerem Bürsin y Hande Erçel son la pareja perfecta, su química es innegable y te engancharán desde el primer episodio. La serie explora temas como la superación personal, la importancia de la comunicación en las relaciones, la lucha por los sueños y la capacidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Prepárate para maratonearla porque una vez que empieces, no podrás parar. Continuamos con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos cuenta la historia de Hayat, una joven ingeniosa y llena de vitalidad que vive en Estambul con sus dos mejores amigas, İpek y Aslı. Para complacer a su familia, especialmente a su madre, que sueña con verla casada y estable, Hayat finge ser la hija de unos conocidos para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa textil, Sarte, donde podrá demostrar su talento y alcanzar sus metas profesionales. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, un hombre arrogante, adicto al trabajo y con un fuerte sentido de la responsabilidad.
Murat es un líder nato, pero su carácter frío y distante lo convierte en una persona difícil de acercar. A pesar de sus diferencias iniciales, la atracción entre ellos es inevitable. Las chispas saltan desde el primer encuentro, generando una tensión constante que se manifiesta en discusiones acaloradas y miradas intensas. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica muy divertida, con personajes entrañables, situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas y una banda sonora vibrante que acompaña cada momento especial. La química entre Burak Deniz y Hande Erçel es palpable, transmitiendo la pasión y la ternura de sus personajes de una manera que te hará creer en el poder del amor. La serie explora temas como la importancia de la autenticidad, la superación de los prejuicios, la lucha por los sueños y la capacidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Ahora, vamos con una serie un poco más dramática, Kara Sevda o Amor Eterno. Esta historia nos presenta a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan, una artista de familia adinerada, se encuentran en un punto en común: la pasión por el arte y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, su amor se ve truncado por las ambiciones de sus familias, que no aprueban su relación debido a las diferencias sociales. Además, las intrigas de Emir, un hombre poderoso obsesionado con Nihan y dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla, complican aún más su situación. Emir, un empresario influyente y sin escrúpulos, utiliza su poder e influencia para separar a Kemal y Nihan, obligando a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina. Kara Sevda es una serie intensa, llena de pasión, dolor, secretos oscuros y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos actores increíbles, su interpretación de Kemal y Nihan es magistral, transmitiendo cada emoción de sus personajes de una manera que te hará sentir su dolor, su alegría y su desesperación. La serie explora temas como el amor imposible, la lucha contra las injusticias sociales, la venganza y el poder del destino. Si te gustan las historias de amor trágicas, esta es tu serie. Prepara los pañuelos, porque vas a llorar a mares. La siguiente en la lista es Medcezir, una adaptación de la serie estadounidense de OC. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio humilde de Estambul, un chico con un pasado difícil, marcado por la pobreza y la violencia. Su vida cambia radicalmente cuando es acogido por Selim Serez, un abogado rico y exitoso, que ve en Yaman un potencial que nadie más ha sabido reconocer. Yaman se muda a Alnkoy, un barrio lujoso de Estambul, donde conoce a Mira, una joven bella, popular y perteneciente a la alta sociedad, pero con un pasado tormentoso y una lucha interna por encontrar su lugar en el mundo. Medcezir es una serie que explora temas como la amistad, el amor, la clase social, el crecimiento personal y la búsqueda de la identidad. La serie nos muestra las dificultades de Yaman para adaptarse a su nueva vida, los prejuicios que enfrenta por su origen humilde y su lucha por ganarse el respeto de los demás. Al mismo tiempo nos presenta la historia de Mira, una joven que, a pesar de su apariencia perfecta, sufre por problemas familiares y la presión social. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya son dos actores muy talentosos, su química es innegable y te engancharán con sus interpretaciones. Cambiando un poco de registro, tenemos Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta serie nos presenta a Defne, una camarera trabajadora y optimista que se ve obligada a aceptar una propuesta inusual para ayudar a su familia a salir de una difícil situación económica. Defne debe fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso, pero con una personalidad reservada y poco sociable, a cambio de una importante suma de dinero. Ömer, presionado por su tía para que se case, busca una forma de evitar el compromiso y contrata a Defne para que finja ser su novia por un tiempo determinado. Lo que comienza como un simple trato, un acuerdo económico sin sentimientos involucrados, pronto se convierte en una relación complicada y llena de sentimientos encontrados. Defne y Ömer, a pesar de sus diferencias iniciales, empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro, pero el secreto que guardan y las presiones externas complican su situación. Kiral Kask es una comedia romántica muy entretenida, con personajes carismáticos, situaciones divertidas que te harán reír a carcajadas y una banda sonora pegadiza. Bararduk y el Zinsangu tienen una química explosiva, su interpretación de Ömer y Defne es magistral, transmitiendo la pasión, la ternura y la confusión de sus personajes de una manera que te harán suspirar de amor. Ahora, vamos con una serie que ha causado sensación en los últimos años, Mucize Doctor o Doctor Milagro.
Esta serie es una adaptación de la serie surcoreana Good Doctor, y nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant, un trastorno del desarrollo que le permite tener habilidades excepcionales en algunas áreas, pero que también le dificulta la comunicación y la interacción social. Ali Befa lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital prestigioso, donde se enfrenta a la discriminación y la incomprensión de sus colegas. A pesar de sus dificultades, Ali Befa demuestra ser un médico brillante, capaz de diagnosticar enfermedades complejas y encontrar soluciones innovadoras a problemas médicos. En el hospital, Ali Befa conoce a Nazl, una residente de cirugía que se convierte en su amiga, confidente y apoyo incondicional. Nazl, una joven inteligente y compasiva, ve más allá de las limitaciones de Ali Befa y reconoce su talento y su humanidad. Muzice Doctor es una serie inspiradora, que te hará reflexionar sobre la diversidad, la inclusión, la superación personal y el poder del amor. Tañer Olmez y Sine Munsal son dos actores maravillosos, su interpretación de Ali Befa y Nazl es conmovedora, transmitiendo la vulnerabilidad, la fuerza y la esperanza de sus personajes de una manera que te emocionará profundamente. La siguiente en la lista es Herjerdesen, o Tú estás en todas partes. Esta serie nos presenta a Demir y Selin, dos personas muy diferentes, con personalidades opuestas y estilos de vida incompatibles, que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina debido a una serie de circunstancias inesperadas. Demir, un hombre de negocios exitoso pero inflexible, regresa a Estambul después de años viviendo en el extranjero para hacerse cargo de la empresa de su abuelo. Selin, una diseñadora de interiores creativa y espontánea, trabaja en la misma empresa y se niega a renunciar a su puesto. Debido a un error administrativo, ambos compran la misma casa y se ven obligados a vivir juntos hasta que puedan resolver la situación legal. A pesar de sus diferencias, la convivencia forzada los lleva a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Demir y Selin empiezan a sentir una atracción mutua, pero su orgullo y su terquedad les impiden admitir sus sentimientos. Herjerdesen es una comedia romántica muy fresca y divertida, con personajes adorables, situaciones cómicas que te harán sonreír de principio a fin y una banda sonora alegre y pegadiza. Furkan Andia y Buke Pusat tienen una química encantadora, su interpretación de Demir y Selin es natural y espontánea, transmitiendo la tensión, la complicidad y el cariño de sus personajes de una manera que te enamorará. Cambiamos un poco de ambiente con Yerde o Intruso. Esta serie es un thriller policial con toques de romance, una historia llena de acción, suspense y drama. Nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp, un joven brillante y valiente, es expulsado de la academia de policía y se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre. Mert, un joven astuto y ambicioso, es un policía corrupto que trabaja para la mafia, un hombre que ha crecido en la calle y que ha aprendido a sobrevivir en un mundo lleno de violencia y traición. A medida que sus caminos se cruzan, Sarp y Mert se enfrentan a situaciones peligrosas, descubren secretos oscuros y se enamoran de la misma mujer, Melek, una joven abogada que trabaja para la mafia y que intenta ayudar a los demás a pesar de las circunstancias. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Aatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son dos actores impresionantes, su interpretación de Sarp y Mert es intensa y conmovedora, transmitiendo la angustia, la determinación y la lealtad de sus personajes de una manera que te dejará sin aliento. Continuamos con Gunes Ingthlar, o Hijas del Sol. Esta serie nos cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura independiente y luchadora, que se casa con Aluk, un hombre rico y misterioso, después de un breve romance. Junto con sus tres hijas Nazl, Selin y Peri, Gunes se muda a Estambul y se enfrenta a una nueva vida llena de lujos, secretos, rivalidades y desafíos. Nazl, la hija mayor de Gunes, es una joven rebelde e independiente, que se resiste a la nueva vida de lujos y desconfía de Aluk. Selin, la hija mediana, es una joven popular y superficial, que se adapta rápidamente a la vida en Estambul y disfruta de la atención que recibe. Peri, la hija menor, es una joven tímida y sensible, que se siente abrumada por los cambios en su vida. Gunes Ingthlar es una serie dramática con toques de comedia romántica, que explora temas como la familia, la amistad, el amor, la ambición, los secretos del pasado y los desafíos de la adolescencia. Burku Ozberg y Tolga Sarta tienen una química muy buena, su interpretación de Nazli Sabas es intensa y apasionada, transmitiendo la rebeldía, la vulnerabilidad y el amor de sus personajes de una manera que te enganchará.
Ahora, vamos con una serie que te hará reflexionar sobre el amor y la venganza, Soz, o La Promesa. Esta serie nos cuenta la historia de Yavuz Karasu, un joven soldado valiente y honorable, que es designado líder de un equipo de élite de las fuerzas especiales turcas para combatir el terrorismo en Turquía y en países vecinos. Durante sus peligrosas misiones, Yavuz conoce a Bahar Kutlu, una doctora humanitaria que trabaja en una zona de conflicto, arriesgando su vida para ayudar a los demás. A pesar de las circunstancias difíciles, el peligro constante y las diferencias iniciales, Yavuz y Bahar se enamoran profundamente y luchan juntos por proteger a su país y a las personas que aman. Soz es una serie llena de acción, drama, romance y patriotismo, que te mantendrá al borde del asiento con sus escenas de combate emocionantes, sus momentos de tensión y sus historias de amor conmovedoras. Tolga Sarta y Deniz Baysal tienen una química muy intensa, su interpretación de Yavuz y Bahar es apasionada y convincente, transmitiendo el coraje, la compasión y el amor de sus personajes de una manera que te emocionará profundamente. La siguiente en la lista es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es una épica histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, un líder carismático y visionario que luchó por la independencia y la unificación de su pueblo. La serie está ambientada en el siglo XIII y muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu, los Kai, contra los mongoles, los bizantinos, los templarios y otras tribus turcas, en un periodo de gran inestabilidad política y social. Además de las batallas épicas y las intrigas políticas, la serie también explora el amor de Ertuğrul por Halime Hatun, una princesa selúcida valiente e inteligente, que se convierte en su esposa y su principal apoyo en su lucha por la justicia y la libertad. Dirilis, Ertuğrul, es una serie impresionante con una producción impecable, una ambientación histórica cuidada al detalle, una fotografía espectacular y actuaciones convincentes. Engin Altanduç y Atan y Esra Bilgic tienen una química muy especial, su interpretación de Ertuğrul y Halime es noble y apasionada, transmitiendo la lealtad, el coraje y el amor de sus personajes de una manera que te hará vivir cada momento de su historia. Cambiando completamente de género, tenemos Fi. Esta serie es un drama psicológico con toques de romance y erotismo, una historia oscura y perturbadora que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la obsesión. Nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo, escritor y presentador de televisión, que se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa, que sueña con triunfar en el mundo de la danza. Para acercarse a ella, Can comienza a manipular a las personas que la rodean, utilizando su poder e influencia para controlar sus vidas y conseguir sus objetivos. Fi es una serie provocadora, que explora temas como la obsesión, el poder, la ambición, el deseo, la manipulación y las consecuencias de nuestros actos. Serine Sarkaya y Mehmet Günsur tienen una química muy intensa, su interpretación de Duru y Can es seductora y perturbadora, transmitiendo la vulnerabilidad, la ambición y la oscuridad de sus personajes de una manera que te dejará sin aliento. La penúltima serie de nuestra lista es Çukur, o El Hoyo. Esta serie es un drama criminal con toques de romance, una historia llena de acción, violencia y drama familiar. Nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Çukur en Estambul, un lugar peligroso y marginal, donde la ley no existe y la violencia es el pan de cada día. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia Koval, un joven rebelde y músico talentoso, regresa a Çukur para proteger a su gente y mantener el control del barrio. Allí conoce a Sena, una joven misteriosa y enigmática, que se convierte en su amor y su apoyo incondicional. Çukur es una serie llena de acción, drama, romance y música, que te mantendrá al borde del asiento con sus escenas de lucha brutales, sus giros inesperados y sus historias de amor apasionadas. Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz tienen una química muy buena, su interpretación de Yamak y Sena es intensa y conmovedora, transmitiendo la rebeldía, la vulnerabilidad y el amor de sus personajes de una manera que te enganchará. Y para cerrar con broche de oro este maratón de amor turco, tenemos Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de la televisión turca, una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. Nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de su madre y de su pasado. Sin embargo, Biter no encuentra la felicidad en su matrimonio y se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan, un hombre carismático y seductor.
Su relación prohibida desencadena una serie de eventos trágicos que cambian la vida de todos los personajes, destruyendo familias y desatando pasiones descontroladas. Aşk Memnu es una serie intensa, llena de pasión, drama, traición y ambición, que te mantendrá enganchado de principio a fin. Beren Saat y Kwan Tatütü son dos actores icónicos, su interpretación de Biter y Belul es memorable, transmitiendo la pasión, la desesperación y la culpa de sus personajes de una manera que te hará sentir cada emoción. Un final perfecto para este maratón. Y hasta aquí nuestras 15 recomendaciones de series turcas románticas que te enamorarán. Espero que hayas tomado nota y que encuentres tu próxima obsesión entre esta lista. Hemos viajado por comedias ligeras, dramas intensos, historias épicas y hasta thrillers con toques de romance. Hay para todos los gustos. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas series te ha llamado más la atención? ¿Ya has visto alguna? ¿Qué otras series turcas románticas me recomiendas? Me encanta leer tus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y sorpresas. Un beso enorme y hasta la próxima. ¡Que viva el amor turco!